Vamos a, por favor, a ir al libro de Habacuc. Si recuerdan, estamos haciendo un estudio de este pequeño pero rico y precioso libro por el contenido que tiene para nuestras vidas y sobre todo su importancia en la vida contemporánea. Así que vamos a orar nuevamente al Señor y a pedirle que Él nos ayude a entender su palabra. Bendito y amado Salvador, gracias te damos por tu Hijo, el Señor Jesús, quien murió en la cruz por nosotros, quien nos salvó y nos declaró justos delante de tu Señor, de tu morada y de tu presencia. Señor, te damos las gracias por este tiempo y ruego, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda estar en este tiempo con su Biblia, Señor, o de lo contrario, si tal vez están en el carro o en cualquier otro lugar con su celular, Señor, escuchando este tiempo de que se va a exponer la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y te agradecemos y dejamos todo este tiempo en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de empezar esta segunda parte que vendría a ser la respuesta de Dios ante el clamor, solamente a manera de resumen voy a decir esto. Esta respuesta, la respuesta de Dios, está contextualizada bajo esa segunda queja que Habacuc hace a Dios. Si recuerdan, el Señor nos muestra en este libro que Habacuc estaba sorprendido de la rebeldía de Judá, de cómo se había inclinado hacia la idolatría y no veía el actuar de Dios. Definitivamente somos seres humanos limitados y muchas veces creemos que Dios no actúa cuando hay veces se mantiene en silencio, cosa que no es así. El Señor siempre actúa durante toda la vida y durante todos los tiempos. Solo que hay veces no vemos que cada situación que pasa en nuestras vidas es parte de esa soberanía de Dios. Así que en esta segunda parte, lo que nosotros habíamos visto la semana pasada era que el profeta no podía comprender cómo es que Dios estaba permitiendo que Judá esté desenfrenado, esté apartado de Dios. Sin embargo, el Señor le dice en su primera respuesta, espera, porque yo haré algo grande y haré una obra, dice, en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. ¿Y cuál era esa obra? Es que Dios iba a permitir que levantase a este pueblo caldeo, a este imperio babilónico, para disciplinar a sus hijos, al pueblo de Judá. Entonces, allí es cuando Habacuc, en su todavía desconocimiento del obrar de Dios, hace una queja nuevamente delante de Dios y él agarra y dice, Señor, ¿cómo es que tú puedes, vas a usar a un pueblo más impío y tan impío comparado con nosotros como somos justos, ¿verdad? Eso dice en el verso 13. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores hablando de los babilonios y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Él aún no está entendiendo el obrar del Señor. Y es en ese contexto que el Señor le va a responder, porque él sigue haciendo la queja, como la semana pasada habíamos visto,
y le dice, ya haces, en el verso 14, ya haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerán sahumerios a sus mallas. ¿Por qué razón? Porque el pueblo caldeo iba a dar le va a dar la gloria no a Dios, sino a su poder bélico, a su preparación militar y a todas sus posesiones que ellos tenían, para decir, por eso es que nosotros pudimos doblegar a Judá. Sin embargo, eso era parte del conocimiento que Dios ya tenía sobre este pueblo, y es porque Dios lo estaba permitiendo. Una cosa es cuando Dios permite algo, no es su voluntad, pero lo permite porque tiene un propósito. ¿Y cuál era el propósito aquí? Era purificar al pueblo de Judá, que estaba apartado de Dios, estaba su corazón totalmente alejado de su palabra y de sus mandamientos. Ahora, es allí cuando Dios responde a estas quejas de Habacuc, y esa respuesta empieza desde el verso 12, cuando el Señor, perdón, en el verso número 2 del capítulo 2. Entonces, habíamos visto la vez pasada que el último verso que estudiamos vendría a ser el primer verso del segundo capítulo, cuando dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él está esperando la respuesta de Dios ante la queja. Él dice ante mi queja, ¿verdad? Entonces estaré atento a lo que se me dirá. Y entonces ahí es donde empieza la respuesta desde el verso 2 del capítulo 2 hasta el verso 20. De hecho, no tenemos mucho tiempo, pero esto lo vamos a tratar de analizar para poder comprender esta queja y cómo Dios responde ante esa queja. En el verso 2 dice del capítulo 2, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, ¿qué es lo que el Señor está respondiendo acá? El primero le dice a Habacuc que escriba la visión dada por él. Ahora, esto es importante porque es que el Señor le dice que escriba. ¿Y cuál es el propósito cuando nosotros escribimos algo? El propósito es que no nos olvidemos de eso que hemos escrito, ¿verdad? Porque consideramos que es importante y porque tenemos que recordarlo. Ese es el propósito por el cual le dice Dios que escriba la visión. Ahora, ¿qué visión? Es acerca de lo que iba a acontecer, porque recuerdan, todavía los caldeos no invaden Judá, pero lo van a hacer en un tiempo no muy lejano. Y entonces esta visión tenía que ser escrita como parte del testimonio verdadero de Dios y de su fidelidad, que Él cumple las cosas que dice, que Él no es que dice una cosa y después se le olvida y ya no lo hace. No, Él cumple las cosas que Él hace. Si Él tiene que disciplinar a Judá, Él lo va a hacer. Y entonces esto tenía pues relevancia y por tanto tenía que quedar escrito. ¿Para qué? Para que sea leída. Es por esa razón que dice, y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Es decir, no para que corra de miedo cuando se enteraba de lo que iba a suceder, sino para que él pueda anunciar a todo el pueblo
sobre todo lo que va a acontecer. Es así que él dice, el Señor mismo, Dios, aunque la visión tardará aún por un tiempo, es decir, pasa quizás un mes, 2 meses y todavía no sucede nada, pero el Señor, ¿qué está diciendo? Aunque la visión tardará aún por un tiempo, no se sabe cuánto, no, Dios no está revelándole a Judá cuánto tiempo va a pasar, dice, más se apresura hacia el fin y no mentirá, porque ¿quién lo está diciendo? Dios, ¿verdad? Entonces no va a mentir en lo que él está aseverando. Dice, aunque tardare, aunque tú piensas como ser humano que va a tardar la disciplina de Dios, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Es decir, está aseverando que él va a cumplir lo que está por mostrar en la visión. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta parte? Que Dios está haciéndole ver a Habacuc que Dios no es un Dios, no es un hombre para que mienta, ¿verdad? Entonces, él está declarando lo que va a hacer. Y en el verso 4, ¿qué dice? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Este verso prácticamente resume el carácter de un impío en comparación al de un creyente, ¿verdad? ¿Por qué razón? Dice aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es decir, aquel hombre que tiene el corazón desviado de Dios, simplemente se enorgullece. Es decir, que confía en sí mismo, confía en sus propios esfuerzos humanos, que es algo totalmente opuesto a lo que el justo demuestra en su propia vida. ¿Y qué debe demostrar un justo? Una vida de fe en el Dios Todopoderoso y no en su propia autosuficiencia, en su propio reconocimiento, sino que todo lo contrario, es dependiente de Dios. Le pide al Señor dirección, le pide y camina en realidad en una vida de fe. Por esa razón que dice eso, mas el justo por su fe vivirá. Ahora, esa frase, seguro para cada uno de ustedes, es muy conocida, porque después, posteriormente, ya en el Nuevo Testamento, veremos a Pablo, que lo utiliza varias veces en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, y lo cito, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es que en realidad no solo se necesita fe para creer en Dios y aceptarlo al inicio, y ahí es donde se produce la conversión, sino es toda una vida de fe. Todo el tiempo que Dios nos da de vida tiene que ser un caminar basado en la fe en Él. Si no, no tiene sentido decir que somos creyentes, ¿verdad? Por esa razón dice, mas el justo por la fe vivirá. Está aseverando que Dios le dará vida a ese hombre justo. Ahora, justo no porque él sea mejor que los demás, no porque nosotros como cristianos seamos diferentes de los demás seres humanos, sino porque simplemente somos ahora nueva creación, ¿verdad? Al ser declarados justos a través de la obra salvífica de Cristo, y eso lo sabemos por el Nuevo Testamento, no por este pasaje bíblico, porque eso no es lo que está diciendo Habacuc. Sin embargo, Dios está declarando esa característica del impío con el hombre que es declarado justo por él. Ahora, ¿qué más dice en este pasaje?
A diferencia de las bendiciones que recibe el justo, porque está basado en la fe que tiene en Dios, hay maldiciones también de ese opresor. Ahora, cuando Habacuc estaba escribiendo esta visión, él claramente, el Señor, cuando se refería a esto, aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, él lo decía porque conocía como Dios el corazón de los caldeos. Él sabía que su corazón estaba pervertido por la maldad. Ellos estaban poniendo su mirada solamente en ellos, en su autosuficiencia, más no en Dios. Sin embargo, eran instrumentos, sin que ellos lo sepan, eran instrumentos purificadores para Judá. Ahora, ¿qué es lo que vemos en esta porción? En el verso 5. Dice, además, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿Cuál era el proceder de los babilonios? Pues era un pueblo, un imperio muy poderoso, un imperio, como ya les había dicho, preparado militarmente, de tal modo que eran muy estratégicos al atacar ciudades. Es por esa razón que ahí dice en el verso 5, ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte, que no se saciará antes, reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos, porque ellos querían tener el dominio de todos los territorios, lo máximo que puedan. ¿Y por qué dice y también el que es dado al vino es traicionero? Porque lastimosamente si ellos son autosuficientes, ellos lo que buscaban era simplemente los placeres, embriagarse, disfrutar de de esas victorias que en realidad son pasajeras, ¿verdad? Para ellos quizás pueden pensar que son duraderas, pero para Dios son pasajeras. Ahora, dice también en el verso 6, no han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él. ¿Qué es lo que está dando a entenderle a Habacuc con estas preguntas? Son preguntas retóricas porque no tienen una respuesta, pero que llevan a estimular a la mente de Habacuc e incluso la nuestra a responder, ¿verdad? Dice, no han de levantar todos estos. ¿Cuáles son estos? ¿Recuerdan todos esos pueblos del que dice el verso 5? ¿No han de levantar todos estos pueblos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Lo que el Señor estaba haciéndole ver a Habacuc es que ahora va a Dios permitir que los caldeos dominen sobre la tierra, sobre uno de los pueblos que es Judá y sobre muchos territorios. Pero eso no quiere decir que ellos van a dominar por siempre, sino que van a tener la retribución que su corazón busca. De la misma manera que ellos son invasores, quieren aprovecharse de pueblos y dominarlos y humillarlos, así también un día estos pueblos que en ese tiempo van a ser humillados porque van a dominar los babilonios dentro de poco tiempo, también les va a volver eso hacia ellos. Ven mucho que aquí en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento está impregnado de lo que Dios habla de esa siembra y cosecha. Es lo que dice Gálatas, ¿no? Porque todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si tú dices siembras corrupción,
simplemente segarás corrupción. Pero dice, el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, si ellos estaban sembrando solamente para los deseos de su carne, tarde o temprano ellos van a cosechar de lo mismo. Entonces, dice el verso 7, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Aquí lo que está diciendo, y para entenderlo mejor, el verso 8 dice, por cuanto tú has despojado a muchas naciones, ¿ven? Está diciendo de este pueblo caldeo o babilónico, de este imperio, que había despojado a muchas naciones. Y dice, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. ¿Ves? Si en el momento en que Habacuc se estaba quejando contra Dios de por qué estaba permitiendo que un pueblo impío como los babilonios opriman a los judíos, a Judá, él está diciendo, no creas que por el hecho de que yo permito que este pueblo impío pueda dominar en este tiempo, no voy a juzgar su maldad, no voy a juzgar su corazón impío, ¿verdad? Entonces, aquí ves cómo es que este pueblo babilonio actuaba. Imponían gravámenes, es decir, impuestos o tributos a estas ciudades, a todas las naciones conquistadas, provocando opresión sobre ellas. Era lo que en algún momento ha pasado con nuestro país, ¿verdad? Recuerdan en la época colonial, Perú era una colonia de España, ¿verdad? Y todos los que vivían acá tenían que pagar impuestos y esos impuestos iban directo para España, para los reyes de España. De la misma manera, el imperio babilónico tenía esta costumbre, agarrar, imponer su fuerza y subyugar a las demás ciudades, y una vez que ya las tenían conquistadas, pues las oprimían con impuestos, de tal modo que ellos obligatoriamente tenían que depender del imperio. Ahora, ¿qué más dice en el verso 8? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Entonces, Dios está diciéndole a Habacuc, así como ellos hacen, yo también voy a ver la caída de este imperio babilónico. Y después nosotros por la historia sabemos que después del imperio babilónico, ¿quién asume ese poder? Pues el imperio persa, que después tumba el imperio babilónico, y lo que hoy día supuestamente, o lo que en ese tiempo va a tener un apogeo, porque todavía no sucede, va a asumir ese liderazgo y ese poder los persas, y va a dominar a los babilonios. Ahora, dice aquí en el verso 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ahora, estos ayes son muy importantes, hermanos, porque esos son clamores que hacen ver el grado de responsabilidad que tienen estos, en este caso, este imperio, y de que van a responder. Y es como decir, es un clamor de temor de lo que Dios va a hacer por la maldad de estos babilonios. Y es por esa razón que, al igual que en Apocalipsis hay los ayes, que son simplemente
juicios terribles que vendrán sobre el mundo, de la misma manera acá son juicios que Dios va a ejercer sobre los babilonios. ¿Por qué razón? Porque ve un corazón lleno de codicia, cuando ellos imponen impuestos porque ellos quieren acumular riquezas, amontonar dinero. Y es más, en el 9 dice, ay del que codicia injusta ganancia para su casa. Es decir, ellos quieren tener toda la opulencia y presionar a todos los demás para vivir en una extrema necesidad. Dice, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Ahora, ¿qué quiere decir esto? En este segundo ay que refiere el Señor, lo que da a entender es de que este pueblo babilónico, este imperio babilónico, ¿qué hacían? Levantaban muros fuertes e impenetrables. Recuerdan, en esta época la mayoría levantaba muros como una manera de protegerse de los enemigos, pero ellos con mayor razón, porque si ellos estaban generando violencia y provocando violencia, no estaban en algún momento iban a ser los de objeto de violencia también. Es que ellos en algún momento van a ser atacados porque ellos están causando zozobra a las demás naciones. Entonces, aquí dice, para poner en alto su nido, es decir, de la misma manera que un ave coloca, hace su nido para que los animales salvajes o cualquier depredador pueda atacarlo, así este imperio babilónico ponía sobre protección sus ciudades para que no sean atacadas. Sin embargo, dice el Señor, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal, porque ellos creen que si hacen mal, no van a ser alcanzados por el mal, pues es mentira, porque todo aquel que hace mal, ese mismo pecado lo alcanza. Recuerdan que en algún momento nuestro pastor dijo, el pecado nunca dice, no te voy a cobrar, él nos cobra ahí con intereses. Entonces es lo que iban a tener estos babilonios, iban a tener la retribución de su impiedad. Y dice en el verso 10, tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Claro, porque al ser un imperio impío que ataca a pueblos que no le hicieron nada y simplemente ellos tenían ese deseo de dominar y de obtener poder para su propio beneficio y gloria, simplemente el Señor declara y dice, has pecado contra tu vida. Y esto lo llevamos también a nuestras propias vidas, ¿verdad? A poder entender que nosotros no hemos actuar por codicia, no somos un imperio babilónico, porque si somos cristianos definitivamente no vamos a actuar como el hombre impío, pero ojo, podemos desviarnos por la ambición del dinero, podemos desviarnos por nuestra propia soberbia, podemos desviarnos cuando nosotros nos creemos autosuficientes como el imperio babilónico, cuando nosotros podemos agarrar y no interesarnos de qué manera podemos obtener el dinero con el tal de lograr ese fin. Es por esa razón que nosotros debemos tener cuidado con eso. Aquí Dios está hablando al corazón de Judá, porque el corazón de Judá se había vuelto codicioso, se había vuelto también soberbio. Y él está diciendo, cuidado, porque ustedes van a obtener lo que se merecen, producto de su propio pecado. Ahora, aquí
el Señor está hablando de lo que está haciendo Babilonia, lo que va a hacer Babilonia y cómo va a actuar con codicia, con impiedad, pero que ellos van a obtener simplemente la retribución por su pecado. Ahora dice también en el verso 11, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Aquí lo que vemos es que de alguna manera todo lo que ellos han hecho, simplemente las piedras son testigos de todo el actuar impío que ejerce Babilonia sobre otros pueblos y sobre Judá. Y dice aquí en el verso 12, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Hermanos, ellos estaban levantando una ciudad no basado en un corazón íntegro, sino en un corazón perverso, porque ellos levantaban una ciudad, un nombre, solamente para su propia gloria, y basado ¿qué? En derramamiento de sangre. Ellos agarraban y asesinaban sin piedad, mataban solamente por el solo hecho de tener su imperio como motivo de gloria. Y es por esa razón que podemos ver, de acuerdo a lo que dice aquí Dios, es que estas ciudades, las ciudades de Babilonia, porque eran varias, por eso era un imperio, eran construidas con el esfuerzo de los esclavos, ya que ellos incluso se fatigaban hasta la muerte porque eran oprimidos para construir estas grandes ciudades de lujo en esa época. Y dice aquí el Señor con otra pregunta retórica en el verso 13, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Es decir, lo que está diciendo a Habacuc, le está diciendo, ¿tú crees, Habacuc, que estos están edificando una ciudad, pero no se dan cuenta que yo soy el dueño de estas ciudades? Por eso es que él dice, ¿no es esto de Jehová de los ejércitos? Dios está haciéndole poner en perspectiva a Habacuc. Le está haciendo ver que mientras Habacuc solamente ve algo de manera local, Dios lo está viendo de manera panorámica. Dios está viendo como un todo, ¿verdad? Y eso nos hace ver la vista corta que tenía Habacuc y que muchos de nosotros como cristianos y aún creyentes tenemos esa vista corta para no darnos cuenta del obrar de Dios. Y dice aquí en el verso 13, los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora, esto en otra versión dice, ¿no viene del Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Ahora, muchas veces nosotros nos fatigamos por algo que va a ser consumido por el fuego. Si ustedes van al libro de Segunda de Pedro, Dios dice que Él va a emitir juicio sobre todo el mundo. Y ya no va a ser un juicio con agua, como sucedió con el diluvio, ¿verdad? Sino un juicio con fuego. Entonces, simplemente trabajan por algo que va a ser temporal. Este imperio babilónico estaba esforzándose por obtener algo que solamente va a ser temporal. Y es por esa razón que dice, y las naciones se fatigan en vano, simplemente porque en realidad eso no va a ser duradero. Sin embargo, dice el Señor, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Es decir, todas las naciones de la tierra
sabrán que Él es el Señor y que solamente Él debería ser glorificado. Todas las cosas son por Él y para Él, como dice el Señor. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Hay un ay más, dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. En la versión Biblia de las Américas dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. Y dice, será saciado de deshonra más que de gloria. Y es porque ellos lo que hacían es muchas veces ultrajaban y buscaban, como hacen hoy en la actualidad muchos seres humanos, ¿verdad? Estamos cansados de noticias en las que hombres perversos simplemente agarran y ponen sustancias químicas en las bebidas y una mujer lo bebe y muchas veces es violada o asesinada, ¿verdad? Ese era más o menos el mismo proceder de este imperio babilónico. Se aprovechaban y buscaban la manera de humillar a las personas y de ultrajarlas y de hacerles daño con toda la violencia. Entonces, ¿qué es lo que dice también aquí en el verso 16? Te has llenado de deshonra más que de honra. Claro, todo el proceder que Babilonia estaba haciendo no era nada para honrar a Dios, sino simplemente de deshonra, de descrédito, de vergüenza. Y dice, bebe tú también y serás descubierto. Y dice, el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Ahora, esto pudo haber calmado esa queja de Habacuc, porque él creía que Dios estaba permitiendo que este imperio impío se levante contra Judá, pero no se estaba dando cuenta que Dios iba a derramar ese cáliz, dice, de la mano derecha de Jehová, y eso habla de ese juicio terrible y grande que va a hacer contra el imperio babilónico. Por eso es que dice, el cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Vómito de afrenta sobre tu gloria. Y dice, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitaban. Ahora, ¿qué quiere decir con esto cuando dice porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti? Lo que pasa es que, como sabrán, cómo se construyeron, por ejemplo, el templo del Señor que David construyó, ¿verdad? Fue con madera del Líbano. El Líbano era una zona rica en árboles, y esos árboles de cedro, que era una de las mejores y va a seguir siendo la mejor madera porque no se pica por la polilla. ¿Y qué hacían? Estos hombres agarraban y talaban sin ningún cuidado de la naturaleza para poder construir su imperio. Es por esa razón aquí dice, porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, porque estaba robando a la tierra todo lo que le pertenecía, ¿verdad? Indiscriminadamente. Y dice, de las ciudades y de todos los que en ellos habitaban. Ahora el verso 18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Aquí estaba
una vez más desatando el Señor su juicio sobre un pueblo pagano, un pueblo que estaba basado en la idolatría. Claramente ahí dice el Señor, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿Por qué? Porque ellos erigían imágenes para adorar a sus dioses que no tenían ningún poder. Por eso dice la estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. No tiene ningún poder, no tiene ningún motivo por el cual deban adorar a estas obras abominables para Dios. Y dice el verso 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Ahora, esto nos hace recordar algo que sucedió hace en la época de Elías, ¿recuerdan? Cuando él de alguna manera hace burla, ¿no? Y qué es lo que les dicen. Y si gustan pueden ir a ese verso, a ese capítulo de Primera de Reyes, y dice entonces, desde el verso 26 del capítulo 18, entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos. Pero no hubo voz, ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que habían hecho, y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando o se habrá desviado o estará de viaje, quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban según su costumbre, es decir, se cortaban el cuerpo con espadas y lanzas hasta que la sangre les chorreaba sobre ellos. Y sucedió que pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde, pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. Ahora, de alguna manera este pasaje nos hace recordar esa historia, ¿verdad? En el que dice el Señor, porque Él está hablando y dice, ay del que dice al madero, despierta, esa es la versión Biblia de las Américas, o la piedra muda, levántate, ¿será esto tu maestro? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. No tienen ningún poder estos dioses falsos, estas estatuas de piedra que se construían o de madera. Entonces, aquí viene el final y el final dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hermanos, el Señor está terminando su respuesta de una manera tan extraordinaria cuando dice, mas Jehová está en su santo templo. A diferencia de estas estatuas que solamente están en un pequeño lugar, Él está en el trono, sentado, observando a todas las naciones, observando el proceder malvado de todos, observando la iniquidad del corazón de los hombres. Y dice, calle toda la tierra delante de él. No hay nadie que pueda alzar la voz, solamente él, porque él es el Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a entender este pasaje? A hacer ver que Habacuc no comprendía todavía el proceder de Dios, pero Dios estaba guiándole con su misericordia, porque la queja que él tenía era genuina, era una queja porque quería que se haga justicia en un pueblo que estaba alejado de Dios. Él no, a diferencia de otros profetas, intercedía por el pueblo, pero acá él está hablando a Dios del pueblo que está alejado del Señor y Dios le está mostrando cómo Él va a proceder, disciplinándolo con un pueblo más impío que ellos y que
no por eso van a obtener retribución por su maldad, sino que Dios va a exigir justicia sobre este imperio babilónico. Y es por esa razón que podemos decir que Dios es el Dios soberano. Dios es un Dios que demuestra su soberanía en todas las naciones. ¿Y qué es lo que nosotros veremos? Que no es ninguna casualidad que Dios permita que asuman gobiernos, hombres impíos los gobiernos. Si nosotros nos damos cuenta dentro del reloj profético de Dios, todo se está dando para todo lo que Él ya ha hablado en su palabra. De verdad, veremos que la maldad se multiplicará en las naciones, veremos que hombres impíos asumirán gobiernos y es porque Dios está permitiendo, porque eso es parte de lo que ya está escrito para que después venga el Salvador en su segunda venida. ¿Y qué es lo que la iglesia debe responder? Debe decir, ven, Señor Jesús. Hay veces nuestra mente corta hace que nosotros creamos en que va a haber paz en las naciones, va a haber tranquilidad, y sé que nos gusta, y a quien no quiere. Yo realmente me gustaría vivir en paz y tranquilidad, pero la Biblia dice, y es clara en Mateo capítulo 24, habla acerca de cómo la maldad se multiplicará, que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces, ¿cómo es que Biden, por ejemplo, un presidente de Estados Unidos, ahora está gobernando, permitiendo la unión homosexual? Es inevitable, hermanos, el hecho de que nosotros no querramos algo. Es de alguna manera como para darnos cuenta que estamos deteniendo la venida del Señor. Y es que nosotros tenemos principios que debemos siempre también cuidarlos. Entonces, entender que para Dios no hay nada que no le sorprenda. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Y el hecho de que asuma un gobernante impío una ciudad y cada vez la pervierta más, no quiere decir que Dios no va a pedirle cuentas por su maldad, por la perversión que promueva en una nación. Así que lo único que nos queda es confiar en el Señor, es depender de Dios, y eso es lo que veremos en este libro en la próxima semana. Veremos cómo Dios, cómo Habacuc va madurando en su conocimiento de Dios, va entendiendo cómo el obrar de Dios es muchas veces inentendible. Hay veces no se puede comprender cómo es que Dios permite algo, pero Él tiene propósitos. Recuerda, cuando Dios permite algo, si vemos que nuestras ciudades o nuestras naciones se pervierten, es porque en ese momento Dios quiere que nosotros brillemos. De la misma manera que Dios permitió la persecución en Jerusalén, pues es en esos momentos donde los creyentes se aferraron a Dios, fueron capaces de dar la vida por Dios y brillaron, y el evangelio se extendió. Pero cuando hay paz y tranquilidad, nos dormimos y no hacemos nada. Por eso, hermanos, tengamos cuidado. El Señor siempre va a retribuir el mal, ¿verdad? Si tú haces mal, simplemente ese mal vuelve a ti, y ese mal, que es el pecado, va a reclamarte con intereses todas las cosas que tu corazón ha hecho. Ahora, si tú no eres creyente, pues este es uno de los motivos para poder analizar nuestro corazón delante de Dios, porque nuestro corazón está lleno de iniquidad, nuestro corazón está lleno de maldad. La Biblia dice que no hay ningún justo, y eso es lo que nosotros podemos ver aquí en este libro, cuando Habacuc dice, ¿cómo es que tú permites que un menospreciador pueda destruir, dice, al más justo que él? El pueblo
de Judá se creía más justo, pero la Biblia declara que no hay ninguno justo en la tierra. Declara que no hay ninguno que haya bueno en este mundo. Y es por esa razón que Él quiere que reconozcamos nuestra maldad. Él quiere que reconozcamos nuestra necesidad de Dios. Por eso dice, más el justo por la fe vivirá, porque no está dependiendo de su autosuficiencia como el imperio babilónico lo estaba haciendo, sino que está dependiendo de Dios, creyéndole a Él, caminando en fe. No importa si los reinos nos oprimen, no importa si los imperios se apoderan de lo que Dios nos permitió en algún momento tener, porque el Señor quiere que nosotros entendamos que Dios es eterno y que solamente en Él debe estar acallada nuestra alma. Así que, hermanos, yo les invito a que este tiempo sea un tiempo en el que podamos orar por nuestra nación, orar como iglesia para pedirle al Señor que nos ayude, nos dé el valor para compartir el Evangelio, nos dé el valor para proclamar su palabra, nos dé el valor para denunciar las cosas que están mal, pero sobre todo esperar en el Señor, porque a las finales dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Si hoy sufrimos injusticia, pues Él va a reclamar esa justicia por parte de nosotros. Así que esperemos solamente en el Señor y digámosle al Señor, gracias porque tú, Dios, has establecido tu palabra para que se cumpla, porque has establecido tu palabra para que un día ese maravilloso Salvador venga por su iglesia y empiece todo esa cantidad de juicios que vendrá sobre este mundo incrédulo que le rechazó constantemente, que no vio ese corazón lleno de codicia, que no vio su corazón lleno de los deseos pecaminosos. Entonces, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a ser instrumentos en sus manos, luz y sal en medio de las tinieblas espirituales.